Bueno, aquí estamos de nuevo. Al parecer la red se cargó. Éramos como casi 6.000 personas en el momento. De verdad que muchas gracias por su interés. Esto muestra mucho el corazón de las personas y la información que quieren tener. Alguien me dijo que desactivara los comentarios. No sé si ustedes se sienten cómodos con eso, porque desactivando los comentarios, supuestamente, o sea, alguien le acaba de decir a mi esposa, si desactivan los comentarios, habrá menos problemas con la charla y con el peso. Ahí ustedes lo que saben de eso me dejan saber. Vamos a esperar a que Agustín se conecte. Ahí anda Agustín, esperando que se conecte. Al final, si puedo llegar al final de esta charla con Agustín, se darán cuenta el interés, independientemente de que hoy en día las intenciones no cuentan. Hay gente que tiene sus propias ideas y no importa los argumentos que tengan, no es como nosotros no andamos buscando ganar una discusión, sino que andamos buscando sembrar ideas que puedan ayudar en estos tiempos. Veamos qué ocurre. Bueno, vamos a ver si ahora está mejor. Ahora te escucho, pero muy bien que te escucho, pero todavía no te veo, todavía no soy tu imagen. ¿No se me ve todavía? Pero te escucho bien. Ok, y ahora me voy a poner además esto, pues estoy afuera. A ver, un segundo, ¿eh? Dice, waiting for Agustín Laje. Y se me escucha, pero no se me ve. Ahí está. Ahora sí. Perfectamente. Bueno, vamos a ver si ahora hay más suerte. Vos fijate qué raro que recién ni siquiera te dejaba agregarme, ¿no? No me deja agregarte. No quiero entrar en conspiraciones en términos, porque ya hablamos acerca de la casi democracia que todavía existe en algunos medios de redes sociales, y tú has experimentado cosas que yo no he experimentado. Has experimentado que te censuren en el instante sin que ni siquiera se vea la idea que quieren transmitir, y es un tema aparte. No quiero quedarme ahí porque íbamos en un tema muy importante acerca de las razones por lo cual ciertos grupos se tornan violentos, y ya que hubo una pausa, quisiera aprovechar para decirte, cuando se está luchando, ¿qué diferencia hay entre luchar por un derecho que luchar por un privilegio? Digo esto porque yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos y está muy de moda en estos días el que todos demos nuestra opinión, y más si soy artista, si soy una figura pública, debo dar mi opinión acerca de la injusticia contra la gente afroamericana, también que el latino es oprimido y que la mujer es oprimida. Estamos hablando en el país donde las mujeres tienen más oportunidades, donde existen las personas de color más millonarias del mundo, y donde es el único país del mundo donde los artistas de color tienen el privilegio de, en sus canciones, decir cosas de la gente blanca que la gente blanca no puede decir de ellos. En fin. Sí, es verdad. En fin. Claro, esto que estoy diciendo es una verdad que molesta, porque pareciera que estoy negando el lado de cómo ellos se ven como cultura, aunque no solo adjudican a la cultura, sino al sistema. ¿Qué piensas tú, Agustín? ¿Se lucha últimamente por una causa que tenga que ver con, digamos, mis derechos, o por privilegios? No, yo creo que los derechos hoy no tienen absolutamente nada que ver con las luchas que estamos viendo, ni en términos de géneros, ni en términos raciales, ni en términos étnicos. Yo creo que cuando uno lucha por derechos, esa lucha llega a un punto en el cual
los derechos no se contradicen con los de las otras personas. Te pongo un caso, ¿no? El privilegio siempre precisa de violentar los derechos de los demás. El derecho puede coexistir con los derechos de los demás. Entonces, cuando yo veo que dicen, bueno, no, la lucha por el aborto es una lucha por la extensión o la expansión de los derechos, digo, no. ¿Por qué razón no? Porque implica la violación de un derecho básico y fundamental como es el derecho a la vida. Cuando yo veo que dicen, por ejemplo, estamos luchando por derechos como la identidad de género, que eso implicaría, por ejemplo, que el Estado te brinde hormonización gratuita, cirugías plásticas gratuitas y que obligue al resto de la ciudadanía a percibirte como vos mismo te autopercibís, eso obviamente violenta los derechos de propiedad de los demás, los derechos de expresión y de opinión. Porque yo, por ejemplo, yo en Argentina ya no puedo opinar más que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. De la misma forma que en España ya sacar un autobús a la calle que diga, por ejemplo, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, hoy ya eso es un delito de odio. Hoy ya no se puede hacer eso porque violentaría los derechos a la identidad de género. Ahora, eso no es un derecho, es un privilegio, porque para llegar a la famosa identidad de género tenemos que violentar derechos básicos del resto de las personas. O te puedo poner otro ejemplo, el tema de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Hoy esa lucha llega a instancias absurdas, como por ejemplo los saqueos, muchas veces de tiendas de personas de color, por otra parte, y lleva, digamos, a toda una reescritura de la historia que se manifiesta en ese ataque sistemático contra, digamos, estatuas históricas, bustos, rostros, etcétera. Ahora, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué nadie de la comunidad de Black Lives Matter está diciendo nada, por ejemplo, sobre Planned Parenthood? Que Planned Parenthood es la abortista más grande de los Estados Unidos y del mundo en su versión internacional, que nació para exterminar a niños por nacer de las comunidades negras y latinas. Y hoy nadie está diciendo eso. Y ahí está la prueba, eso está ahí. Sí. Hay líderes de la comunidad afroamericana que lo han planteado, pero a los medios no les interesa eso. No les interesa, no vende y además puede estropear las ventas de un negocio muy rentable como es el negocio del aborto. Entonces, mucho mejor ir a dañar las estatuas, que en verdad eso no cambia la historia, eso no cambia el presente ni el futuro. Da igual que vos te metas con la estatua de Cristóbal Colón. Digo, no vas a salvar ninguna vida por meterte con esa estatua. En cambio, meterte contra Planned Parenthood, yo te puedo garantizar que puede salvar muchísimas vidas, y muchísimas vidas de las comunidades negras, que son hoy las que más llevan a abortar a Planned Parenthood. Las campañas de Planned Parenthood en Estados Unidos siguen más direccionadas que nunca en las comunidades negras, y hoy nadie está diciendo absolutamente nada de eso. Todos estamos perdiendo el tiempo hablando a ver si Cristóbal Colón sí, si Winston Churchill sí o no, y todas esas tonteras que uno pierde el tiempo. Ahora bien, vuelvo a lo anterior. El derecho no colisiona con el derecho a los demás. Yo soy libre en la medida en que lo que haga no ataque la libertad de los demás. Ahora, el privilegio precisa siempre de estropear los derechos de las demás personas. Por eso estos movimientos se basan en privilegios y no en un reclamo genuino de sus derechos. Muchas gracias, amigo. Un punto muy especial. Existe un juego de palabras hoy en día en la cultura. Hay un juego de palabras, no sé si llamarlo un lenguaje actual. Y no estoy hablando del lenguaje inclusivo, estoy hablando de los términos como han sido cambiados. Sí. ¿Cómo es posible que hoy día, por ejemplo, aborto no es aborto, aborto es interrupción del embarazo? Sí. Ideología de género no es ideología de género, es perspectiva de género. Y si me puedes ayudar con algunos otros términos de lo que hacen que yo cambie mi manera de llamar las cosas como son, a aceptar, a llamar las cosas de una manera para hacer, para tener simpatía con los demás. Sí. Mira, acá el juego de palabras, ¿de dónde viene eso? Viene de un hecho que es incontrastable, que es que nosotros miramos la realidad de acuerdo a las palabras que utilizamos. Las palabras son nuestra forma de acceder al mundo. Las palabras son capaces de modificar nuestra percepción de las cosas muchas veces. Te voy a poner un ejemplo extremo. Hoy la comunidad pedófila está reclamando que no se le llaman más pedófilos, sino que se los llamen personas con orientación intergeneracional. O en Estados Unidos también se los conoce a veces como child lovers. Entonces, claro, si yo digo, él es un pedófilo, este señor es un pedófilo,
uno ya tiene una percepción muy negativa de esa persona. Ahora, si yo digo, este señor tiene una orientación sexual intergeneracional, yo ya maticé abruptamente la percepción que las personas podemos forjarnos sobre esa otra persona. Las palabras tienen un impacto directo. Cuando yo digo interrupción voluntaria del embarazo o interrupción del embarazo, en verdad me estoy refiriendo a un hecho que nunca se puede mostrar, como es el aborto. Vos fíjate que en todos los debates sobre aborto jamás te permiten, y te digo porque yo he estado en muchos, lo primero que te dicen es: acá vos no podés mostrar un video de un aborto ni una fotografía de un aborto. Entonces estás debatiendo en el aire cosas invisibles que terminan siendo despersonalizadas en aquello de interrupción del embarazo, que vendría a ser la interrupción de la vida de un saco de células, que eso también es clásico. Ya ni siquiera se habla de la persona en gestación como feto, sino que se habla incluso como saco de células. Lo primero que le enseñan a las enfermeras de Planned Parenthood, por ejemplo, es no mostrar ecografías, nunca personalizar al niño en gestación, jamás hablar de él o de ella, jamás referirse como una persona a aquello que están llamados a aniquilar. Con lo cual, si vos te fijás, por ejemplo, en Miley Cyrus, ya que estábamos hablando sobre el establishment de Hollywood, por ejemplo, vos vas a encontrar en sus redes sociales una campaña publicitaria de Planned Parenthood muy reciente en la cual ella sale lamiendo un pastel que dice: el aborto es cuidado de salud. Ahí ya hay un engaño también lingüístico, porque si el aborto es salud, la pregunta que queda implícita es: ¿qué es el embarazo? Y bueno, el embarazo entonces sería una enfermedad. El aborto es un remedio a esa enfermedad que se llama embarazo. Si vos reparás en los Globos de Oro de principios de año, una de sus máximas galardonadas, cuando recibió el premio, dijo: yo recibí este premio y mi carrera fue también gracias a que yo pude abortar. Hay toda una maquinaria hoy de las superestrellas del establishment que están bajando la idea de que si vos estás embarazada vas a ser un fracaso de por vida, que tener un hijo es algo así como tener un demonio dentro de tu cuerpo y que necesitas un remedio y ese remedio te lo va a dar Planned Parenthood. Ahora bien, vamos a ir a otras palabras. Por ejemplo, si yo digo yo no estoy a favor de la adopción homoparental, o, por ejemplo, si yo digo el matrimonio homosexual en verdad no existe porque no remite a la institución matrimonial como una unión entre hombre y mujer, ¿yo qué vendría a ser? Bueno, conforme estas palabras nuevas, yo vendría a ser un homofóbico, ¿no? Ahora, el problema es que la homofobia remite a su vez a un lenguaje medicalizante, psiquiatrizante. Las fobias, digo, son problemas mentales que nos generan miedos irracionales. Digo, se habla de las fobias, por ejemplo, en los DSM de psiquiatría, ¿no? Claro. Ahora bien, digo, si yo no estoy a favor de la adopción homosexual, eso no significa que yo tenga un miedo irracional al homosexual. Eso significa que yo tengo otra opinión sobre lo que son los derechos del niño, que yo pienso que y que tengo el derecho a sentirme incómodo. Si estoy con mi niña en un lugar y veo a dos señores besándose, si por me ejemplo, voy a este lugar, no es que odio a estos señores, es que no me siento cómodo con la idea y hay una diferencia entre sentirme incómodo y tener fobia o miedo. Bueno, y todo está en función de los valores de cada uno, y se supone que estamos en el mundo de la tolerancia, la diversidad y el respeto por el otro, pero resulta que las mayorías no podemos tener ninguna opinión al respecto. Ahora, vos fíjate que, claro, seríamos unos fóbicos. Ahora bien, antes en política, cuando uno estaba en contra de algo, se le decía anti. Por ejemplo, antiliberal, anticonservador, antimarxista, anticomunista, antifascista. Ahora estamos en la era de las fobias. Homofóbico, transfóbico, islamofóbico, exactamente. Y el efecto lingüístico de eso es cortar de raíz el debate. ¿Por qué? Y claro, porque si yo estoy hablando con un fóbico, yo no tengo nada que hablar con una persona que tiene un miedo irracional. No hay un intercambio racional de debate porque estoy hablando con una persona que tiene una fobia. Incluso si uno revisa, claro, uno puede pensar, bueno, es medio forzado esto que Agustín está diciendo, tiene su razón de ser, pero no es tan así. Bueno, yo los invito a que busquen notas de la BBC, es decir, de uno de los medios más importantes del mundo, donde ya están presentando a la supuesta homofobia como una enfermedad mental. Los invito a buscar, por ejemplo, notas del país de Costa Rica para venirnos a América Latina, donde van a encontrar que se presenta la homofobia como una supuesta enfermedad mental. Y les comento que, por ejemplo, en Francia y en Italia han salido campañas LGBT que han puesto en las farmacias, ¿sí? En las farmacias, píldoras como una suerte de aspirinas para curar la homofobia, que se llama, en el caso de Italia, de homofobina,
y en el caso de Francia, homofobiol. Búsquenlo de esa forma. Obviamente es un placebo, es una jugada de marketing, pero ¿qué pasa? Uno entra a una farmacia y ve eso, homofobiol, para curar tu homofobia. Ya directamente te están diciendo, si vos no pensás como yo, sos un enfermo mental. Y esto está operando de esa forma. Y te voy a dar, digamos, una última frase que está muy de moda, que también tiene que ver con esta perversión del lenguaje. Dilo, por favor. Que es el llamado cambio de sexo. Vos fíjate que hoy todo el mundo discute. Fulanito se cambió el sexo. ¿Aquel se va a cambiar el sexo o no se va a cambiar el sexo? Queremos políticas para cambiar el sexo y todo ese tipo de cosas. Ahora, ocurre que el sexo no se puede cambiar. Y esto es una verdad biológica objetiva. Es una verdad científica, el sexo no se puede cambiar. Yo no soy sexualmente solo en función de mis genitales. Todo mi cuerpo, hasta mi última célula, está, digamos, algo así, configurada sexualmente a nivel cromosómico. Desde el momento de la concepción, mi sexo ya está determinado en esa primera célula. Entonces, yo para cambiar mi sexo, en todo caso, debería no solamente, por ejemplo, hacerme una cirugía estética y mutilar mis genitales, sino que además debería tener una tecnología para modificar hasta la última célula de mi cuerpo, y eso realmente no existe. Lo que existe, hay cirugías estéticas que modifican la apariencia sexual. Pero el sexo, digo, uno nace con un sexo y se muere con un sexo, y tu autopercepción no cambia tu sexo. Ahora bien, el Estado habla de cambio de sexo porque después cuando uno dice no se puede cambiar el sexo en muchos lugares, el Estado viene y te multa, te penaliza, te quiere reeducar y ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente, amigo. Mira, siguiendo en esa misma línea de pensamiento, te quería hacer una pregunta. ¿Estás bien? Sí, estoy al lado de un bar y les voy a pedir que si me pueden traer una cerveza para poder seguir con la charla. Mira, son amigos míos. Sí, pero vamos a seguir. Algo muy importante acerca del totalitarismo, que es algo que mucha gente ignora, lo que es el totalitarismo en las ideas. ¿Por qué razón el movimiento feminista moderno, la nueva ola feminista, el colectivo Black Lives Matter... ¿Cerveza tostada puede ser? Estoy ahí, gracias. Sí, estoy. Y de hecho el lobby LGBT, acabo de mencionar feminista, nueva ola feminista, Black Lives Matter y el lobby LGBT, han dado a entender a las personas que hablan, primero LGBT que hablan en nombre de todos los homosexuales, feministas que hablan en nombre de todas las mujeres, y Black Lives Matter que habla en nombre de todas las personas de mi color de piel. ¿Cómo hacerle entender a la gente que Black Lives Matter y ser afroamericano son dos cosas separadas, que LGBTQ+ como lobby y ser homosexual son dos cosas separadas, y que feminismo y ser mujer son dos cosas separadas? Gracias, Lisette. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que, digamos, lo más exitoso de las estrategias de estas minorías es que se camuflan como mayorías precisamente porque se arrogan una representatividad que no les pertenece. Digo, te voy a poner un ejemplo con datos muy claro. En Argentina, vamos a decir, el movimiento feminista es el más fuerte de América Latina. En Argentina tenemos el feminismo más fuerte de toda América Latina. Y sin embargo, en la última encuesta que se hizo sobre el tema, se encontró que solamente 3 de cada 10 mujeres en Argentina se asume feminista. Ahora bien, cuando uno ve en qué términos hablan las feministas, te das cuenta que hablan como si todas las mujeres fueran necesariamente feministas y como si aquellos hombres y mujeres que estamos en contra del feminismo fuésemos, por lo tanto, antimujer. No, estar en contra del feminismo es estar en contra de una ideología política, no en contra de la mujer. Lo mismo vale para el lobby LGBT. El lobby LGBT es una ideología política que remite a la sexualidad, que está financiada en su mayor parte por personas que son heterosexuales. O sea, digo, el lobby LGBT, por empezar, si tiene tanto poder, no es ni siquiera gracias a los homosexuales, sino que es gracias a los dineros que les vienen
de personas que son completamente heterosexuales, como por ejemplo Bill Gates con su fundación, por ejemplo George Soros con su fundación, por ejemplo la gente de la Fundación Ford, la gente de la Fundación la gente de la Fundación Arcus Foundation, de la Rockefeller Foundation y de tantas otras. Entonces, cuando uno ve esto, ya empezás a darte cuenta que el poder de estas organizaciones ni siquiera tiene que ver con las personas que supuestamente debería englobar. Y al mismo tiempo empezás a dar con que si sos homosexual y no te pronuncias a favor del lobby LGBT, la vas a pasar muy, muy mal. Yo le he hecho muchas notas a muchos chicos homosexuales y me han comentado los ataques que reciben por parte de los lobbies LGBT porque se han opuesto a las demandas del lobby LGBT. Digo, por ejemplo, ser homosexual no necesariamente te tiene que llevar a estar a favor de la adopción homosexual, porque podés bien considerar que todo niño merece tener a un padre y a una madre, como vos también, de hecho, lo has tenido. Sí, y hay muchos... Dicho sea de paso, gracias por dar ese punto, que hay una diferencia entre el derecho a adoptar y el derecho del niño. Son cosas diferentes que muchos dicen, tengo derecho a adoptar, pero el primero está el derecho del niño de ser adoptado, que es muy diferente. Es que la adopción está pensada en esos términos. La adopción nunca fue una institución para contribuir a los deseos de dos adultos que no pueden tener hijos. Eso no es la adopción. La adopción siempre fue una institución pensada para darle a los niños que por la mala fortuna no han podido tener a su mamá y a su papá, darles un marco de contención con mamás y papás adoptivos. Ahora, digo, la adopción es una institución que busca restituir al niño aquello que ha perdido. Y un niño no sale ni de papá ni de papá y papá, ni de mamá y mamá. Un niño sale de papá y mamá. Entonces, restituirle a ese niño lo que ha perdido es restituirle a papá y a mamá. Entonces, digo, los homosexuales pueden estar a favor de la adopción homosexual, pero también hay muchísimos homosexuales que no están a favor por esta misma razón. Porque dicen, yo tuve mamá y papá, yo quiero que los niños tengan también a su mamá y a su papá y se formen con las dos figuras sexuales en su casa. Ahora, digamos, cuando un homosexual dice eso, tiene mucha más fuerza que cuando yo lo digo. ¿Por qué tiene mucha más fuerza? Y porque ahí rompe la idea de que hay una conciencia política necesaria en el homosexual de que debe pensar así. Lo mismo que cuando una mujer se opone al aborto. Es mucho más importante que una mujer lo haga a que yo lo haga. Porque cuando una mujer lo hace, ahí rompe con la idea de que si no sos, de que si sos mujer tenés que usar el pañuelo verde y ser abortista. Eso no es así. Por eso es que, y lo mismo pasa también con Black Lives Matter. Digo, cuando vos fíjate qué interesante, hay muchos videos en Estados Unidos de personas afroamericanas que se han acercado a debatir con blancos que estaban con la camiseta y con las pancartas de Black Lives Matter y les han planteado los problemas reales de las comunidades negras en Estados Unidos con datos, con estadísticas, los crímenes intrarraciales, un montón de cuestiones numéricas objetivas, y estas personas se veían muy molestas porque, claro, les rompe el esquema de que una persona de color necesariamente tiene que pertenecer a Black Lives Matter. Si sos mujer, necesariamente tenés que andar con el pañuelo del aborto, y si sos homosexual, tenés que andar haciendo el orgullo gay. Un testimonio rápido. Yo estaba con Evan Kraft, que todos los cristianos conocen, un cantante. Él es blanco y quedamos de encontrarnos en un centro comercial aquí en Georgia y en la ciudad de Atlanta, una de las ciudades más de donde más está fuerte este movimiento. Y digo esto para que la gente vea cómo está esta lucha cultural. Y Evan Kraft me vio de lejos y empezó a cantarme desde una escalera del mall una canción de Kanye West, Close on Sunday, You My Chick-fil-A. ¿Qué pasa? Esta canción culturalmente en Estados Unidos es conocida como una canción que a la cultura de los afroamericanos lo removió mucho, porque se está hablando de un afroamericano cantando una canción con principios cristianos, pero a la vez diciendo que tú eres mi Chick-fil-A, y utilizando una marca que se ha opuesto al matrimonio igualitario. Sí. Que dicho sea de paso, cabe destacar que el que te sigue y te conoce sabe que siempre has dicho que tú no te metes con lo que sucede en la cama de cada quien, con la decisión de cada persona. Por eso toqué este punto. Y yo recuerdo que cuando Evan Kraft me estaba cantando esta canción, un chico afroamericano que pasó y le dijo stop. Él ni cuenta se dio, pero me di cuenta yo, y nos hizo seña que dejáramos de cantar eso. Estamos hablando de un chico afroamericano que se supone que esté feliz de que Kanye West, afroamericano también, tenga esa canción y esté pegada en el momento. Claro, se siente mal porque saben
que esta canción tiene rompimientos culturales, tiene un Exacto. rompimiento que no va con la ola. Y también te lo digo porque aquí en Estados Unidos se ha manifestado el famoso Brexit, que sé que tú has hablado de eso, que son una gran cantidad de afroamericanos que no está de acuerdo con nada de eso y que no se sienten representados con el movimiento Black Lives Matter, pero nadie quiere hablar de eso. Deportistas, actores, cantantes, pero que ahora hay que subir un telón para que no se escuche lo que están diciendo ni que se pueda manifestar su pensamiento. Mira, hay mucho dinero y es un gran negocio Black Lives Matter. Cuidado, yo acá tengo datos que van a salir en mi próximo libro, pero te los voy contando como una primicia, digamos. Me bajé acá con la laptop, la tengo acá al frente. Vamos a ver algunos datos para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de Black Lives Matter. Vamos a ver. Pepsi acaba de avisar que va a dar $400 millones a Black Lives Matter. Black Lives Matter nace de una reunión que tuvo lugar auspiciada por la organización de George Soros, por Open Society Foundation. Black Lives Matter está levantando muchísimos millones todos los días, apretando y chantajeando a las grandes marcas internacionales. Luego de lo de Pepsi, Coca-Cola, ese mismo mes, que creo que fue junio o julio, avisó que a través de Coca-Cola Foundation iba a dar a Black Lives Matter $2.5 millones y a través de Sprite $500.000 más. Claro, cuando uno ve, Coca-Cola en el año 2000 tuvo que pagar $192,5 millones por una denuncia racial de 2.000 empleados negros que hablaban de brecha salarial y de malos tratos. Walmart acaba de avisar que va a donar $100 millones. Google, 12 millones. Amazon, 10 millones. Facebook, 10 millones. Apple, 100 millones. Tiendas como Target, 10 millones. Home Depot, 1 millón. Las marcas de los videojuegos como EA Games, 1 millón. Square Enix, $250.000. Ubisoft, $100.000. Marcas como Nike, 40 millones. Etsy, 1 millón. H&M, $500.000. Spanx, $200.000. Levi's, $200.000. Gap, $250.000. Warby Parker, 1 millón. Cadenas como McDonald's, 1 millón. Wendy's, $500.000. Marcas de maquillaje como Anastasia Beauty, 1 millón. Honest Beauty, $100.000. Glossier, $500.000. Compañías de servicios de salud como United Health Group, 10 millones. Goop, $20.000. Pelotón, $500.000. Y así puedo seguir, si querés, todo este vivo. Acá hay demasiada. Lo sé perfectamente, y de hecho, si la gente quiere seguir escuchando más acerca de ese punto en específico, pueden buscar en YouTube a Agustín Laje y Mamela Fiallo, creo. Exactamente. Y mira, perdón, porque digamos, fuera de lo que es Black Lives Matter, te puedo mostrar, a ver, tengo acá la computadora, el reporte del 2015-2016 de los grupos LGBT más conocidos suman $950 millones en apenas 4 años. Fíjate vos de dónde viene el dinero. Acá está el dinero, ellos mismos te lo dicen. Te lo leo rápido. Nueva York, Orlando, Nueva York, Denver, Nueva York, Holanda, Seattle, San Francisco, Nueva York, San Francisco, Foster City, Orlando, Nueva York, Londres, Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam, ¿ok? Estados que están poniendo para el LGBT, Holanda, Suecia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Canadá, el Banco Mundial, ¿eh? Entonces, digo, a ver, acá no son causas espontáneas. Y los que están financiando no son personas de color, no son homosexuales, sino que la mayor parte son personas blancas y heterosexuales que tienen intereses políticos detrás de esta agenda y están instrumentalizando a mucha gente que piensa que está haciendo una lucha por la justicia, y son títeres y nada más. Esa es la pura verdad, digo, son datos objetivos. Y ni hablar de las cadenas deportivas, de la NFL, de la NBA, que ahora todos tienen que tener en su uniforme la palabra Black Lives Matter. Increíble. Paso, no voy a repetir que hablar de la ideología de Black Lives Matter, no estoy hablando directamente en contra de, porque soy negro, pero yo no pienso con mi color de piel, yo pienso con la mente. Exacto. ¿Sí me entienden? Y ahí es donde nos quieren llevar. Aquí hay un canal de televisión muy famoso, que ni me voy a molestar mencionando su nombre, pues es el canal de televisión como el orgullo de los latinos, donde cada vez que van a hablar de los latinos dicen voto latino, como enviándome una información de que yo por ser latino tengo que votar de una sola manera. Y también está lo de black vote, el voto negro, que yo por ser negro tengo que votar de esa manera. Entonces,
ahí es donde te das cuenta que lo racial y la Sí. esclavitud proviene de los lugares que pretenden decirnos que están luchando en contra de la esclavitud y del racismo. Y es un colectivismo atroz, porque realmente hay mucha gente que se piensa eso. Hay muchas mujeres que se piensan que si no apoyan el aborto y el feminismo radical son menos mujeres. Les hacen sentir eso, ¿eh? Hay homosexuales que piensan de que si no están a favor del lobby LGBT, entonces no son realmente buenos homosexuales. Y hay muchas personas de color que piensan lo mismo también. Exactamente, aparece mucha gente que lo hace simplemente para congraciarse. Yo he escuchado un montón de amigos que me dicen, no, es para que mi amiga vea, para que mi amigo vea, es para que mi amiga vea. Mira, ahí está el hecho de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana que Claro. han marchado homosexuales que han ido a marchas pro vida. Exacto. Pero al mismo tiempo, sectores de la comunidad LGBT queriendo boicotear su empresa solamente por eso. Pero es un tema aparte, porque quiero pasar a un punto. Adelante. Sí. Antes de que no tumben. Mira, hay una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo que te sigue, que se sienten identificados contigo en muchos puntos. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que hay sectores anticristianos, o no sé si esa palabra se puede decir, anticristiano, antivalor de tu fe, pero que cuando quieren utilizar argumentos en tu contra, te han llamado religioso por recibir invitaciones de cristianos, te han llamado como si decirte religioso es algo de desacreditar tus convicciones, tu postura y de hecho lo más importante, tus argumentos. Lo he escuchado yo. Gente, por ejemplo, en mi país, cuando fuiste y luego que dejaste todo esto ardiendo en República Dominicana y saliste, luego escuchaba a otras personas, ya que no estás tratando de criticar, sí, pero es un religioso más por el simple hecho de que los demás te inviten. Yo respeto y honro este privilegio mío de ser cristiano, pero también entiendo el hecho de estos sectores que quieren minimizar esta simpatía de que los cristianos sienten al invitarte, al tomarte en cuenta. ¿Tú te sientes molesto por eso o te sientes agradecido hasta cierto punto de que haya un despertar? Mira, yo me siento bastante molesto por el hecho de que esto que vos estás señalando es un síntoma. Es un síntoma de que realmente los cristianos, porque yo soy también cristiano, lo cual no implica que yo argumente con razones de fe, porque yo digo, estamos hablando hace una hora y no he dado una sola opinión bíblica, ni nada que se le parezca, ni teológica, pero yo soy también cristiano, católico, y yo creo que nos han hecho creer que la cuestión de la fe es una cuestión que uno la tiene que guardar casi en secreto, ¿no? En tu templo y nada más, en tu casa y en tu templo y se acabó. El resto, más te vale que no mezcles tus creencias en la esfera pública porque tus creencias no tienen nada que hacer en la esfera pública. Ahora bien, si vos te acostás siendo un hombre con un hombre, lo que vos haces en tu intimidad, excelente, sacalo a la esfera pública. Es más, te vamos a dar leyes de cuotas, como ya existe en Argentina para los LGBT. Te vamos a dar, queremos que lo digas públicamente, queremos que estés orgulloso de acostarte con una persona de tu mismo sexo o con quien vos tengas ganas, y esa va a ser tu identidad. Ahora, curioso, ¿no? Porque los cristianos somos la mayoría, en América Latina por lo menos, somos la mayoría y nos han hecho sentir vergüenza. Nos han dicho que había que estar orgulloso porque hacía uno en la cama, pero no había que tener orgullo, sino que había que esconder en qué Dios uno creía. Increíble, ¿no? La verdad que es una cosa que es espantosa, pero es así. Digo, un sentimiento tan hondo, tan antropológico además, como es la espiritualidad. Digo, quien piense que las religiones no existen, o quien piense que las religiones son un invento, es alguien que no sabe de antropología, porque aún el ateo tiene manifestaciones típicamente religiosas. Las ideologías son versiones secularizadas de la religión. Las ideologías suelen tener sus libros sagrados, como por ejemplo el segundo sexo en el caso del feminismo, que ya lo hemos hablado un poco. Suelen tener sus líderes, sus sacerdotes laicos, o sea, sus intelectuales, sus líderes políticos. Suelen tener sus templos, sus mítines, sus discursos que parecen oraciones en el sentido de plegarias. Digo, las ideologías tienen una estructura totalmente religiosa. Entonces, eso de que
que la religión es algo que se puede superar, no es cierto. La política está inundada de hecho religioso, pero a nosotros nos han hecho tener mucha vergüenza de nuestra religión y nos han dicho, eso guárdatelo para el templo, para tus canciones y también cantalas encerrado y que nadie las escuche demasiado y guárdalo para tu casa y tu familia, hasta ahí nomás, porque voy a intentar desde los colegios quitarle toda la religiosidad a tus hijos para liberarlos de tus garras, ¿no? Como padre anticuado y conservador, como dice la película Curious de Netflix. Ahora, claro, bajo esta mentira que nos hemos creído los cristianos y los católicos, evidentemente decir que alguien es católico o es cristiano, de inmediato para la esfera pública resulta como su voz no tiene ningún valor. Su voz no vale nada porque, digo, ya está contaminada desde el vamos porque él cree en Dios. Entonces ya es una voz que no vale nada y eso es lo que intentan hacer conmigo. Decir, él es católico, de hecho yo fui a un programa en tu país que eran las 8 de la, creo sí, como 7:30 de la mañana más o menos, y el periodista, un tal Uchi Lora, arrancó directamente diciéndome, vos sos católico. Yo sí, pero no vengo a hablar sobre cuestiones teológicas que además no sé, no he estudiado teología, no las conozco. Pero el tipo ya desde el inicio, ¿qué quería hacer? Condicionar a toda su audiencia para que todo lo que yo dijera a continuación quedara marcado con un sello que dice inválido, ¿no? Esto no vale. Predisponer, este va a hablar en nombre de algo que él cree. Exacto. Cuando uno dice, ¿el sexo se puede cambiar o no se puede cambiar? Bueno, yo estoy hablando desde la ciencia. Quien no está hablando desde la ciencia es aquel que dice que el sexo sí se puede cambiar. Pero resulta que el fanático religioso soy yo y ellos son los modernos y progresistas. Cuando en verdad están diciendo cosas que no tienen ninguna sustancia real. Entonces, claro, yo voy obviamente a las iglesias evangélicas, voy a las iglesias católicas, voy a las fundaciones que son agnósticas o que no tienen ningún signo religioso, voy desde donde me invitan. Yo no tengo ninguna preferencia a la hora de ir a dar mis conferencias. Donde alguien me quiere escuchar, yo voy. Gracias, amigo. Mira, permíteme por alguna idea que tengo dirigida hacia los cristianoides, eso es un término que yo utilizo en algunas de mis canciones. Jesús dijo en algún momento, Padre, una oración que hizo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que yo los envié. Para mí la unidad nunca ha sido uniformidad. De hecho, sí. Para mí la unidad consiste en buscar las cosas que yo tengo en común con los demás que creen en Cristo, que favorecen al reino de Dios, no a mi perspectiva del reino de Dios, sino al reino de Dios como está escrito, a Dios tal y como Él es. Porque honestamente Dios tal y como Él es, el mundo no está muy preparado como para aceptarlo tal y como Él es. Tiene que haber un cambio de mentalidad para aceptarlo, es como yo lo veo. ¿Por qué razón? ¿Dónde tú crees que deberíamos mejorar en sentido, tú que te has relacionado con cristianos de diferentes denominaciones? Porque, por ejemplo, el lobby LGBT, el colectivo de feministas, o si se podría llamar colectivo, o el Black Lives Matter, ellos entre sí tienen muchas cosas en contra que no compaginan, que no bailan. Muchos intereses internos que chocan, que no pueden entrar en somos uno. Más sin embargo, para un fin en común se meten debajo de la misma sombrilla. Exactamente, son mucho más inteligentes en ese sentido. En ese sentido. De hecho, hay una escritura que dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, con todo respeto. Entonces, ¿qué crees? ¿Cómo deberíamos ver nosotros esta batalla? Que no es una batalla y estoy en contra de los individuos, de los seres humanos, soy mejor, desde mi posición te voy a volar la cabeza, sino ¿qué se debe cambiar de nuestra perspectiva como pueblo cristiano? Nuestra perspectiva, yo creo que puede cambiar cuando uno se da cuenta que hay demasiados valores esenciales que están hoy en juego. Es decir, hoy está en juego la vida. Hoy está en juego más que nunca la vida en América Latina. Hoy está en juego la vida en el mundo. Digo, el aborto en Estados Unidos se ha llevado desde el 73 hasta hoy 60 millones de víctimas. 60 millones de seres humanos no han podido nacer por el aborto. Digo, ya no es una cuestión de que si yo creo que María puedo verla en una imagen o no debería verla en una imagen. Ya no significa si yo me hago la señal de la cruz o mejor no me hago la señal de la cruz, o si yo creo en la hostia consagrada o no creo en la hostia consagrada. Si soy de Calvino, si soy de Lutero. Ni hablar, pero es claro. Exactamente. Paso, esto no es un discurso, como le llaman,
Bueno, hay una palabra que no me llega a la mente ahora. Sí, ecuménico, ¿no? Ecuménico. No, 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 porque este no es un discurso religioso. Vos fíjate que yo estoy hablando desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. Cuando hablo de la amenaza a la muerte, digo, a la amenaza a la vida por las políticas de muerte y por la cultura de la muerte, yo estoy hablando de un valor moral que es esencial para el cristianismo en general. Sea, digamos, de la iglesia que sea, crea en el teólogo que quiera creer, eso no importa. Lo que importa es que, digo, vos y yo tenemos muchas cosas en común, no vamos a la misma iglesia. Entonces, eso que tenemos en común, para causas sociales y políticas, tendría que unirnos. No podemos separarnos por razones religiosas en un terreno que tiene consecuencias reales en términos sociales y políticos. A mí no me importa si vos vas a la iglesia X o a la iglesia Y. A mí me importa de que vos estás tan a favor de la vida como yo, y tan a favor de la familia como yo, y tan a favor de la libertad como yo. Entonces, voy a aunar esfuerzos con vos, porque eso, en última instancia, es la inteligencia política. La política no es el arte de unir a los idénticos. Y vos diste el clavo recién, que la unidad no es lo mismo que la uniformidad. La política no es sectaria, al revés, es antisectaria, porque si se queda en la secta, no es política porque no puede tener vocación de poder, no puede llegar a modificar nada, se queda en un grupúsculo de gente que piensa exactamente igual. La política se trata de articular a personas que son similares, no idénticas. Vos tenés un tipo de fe, yo tengo otro tipo de fe, compartimos un montón de cosas en términos de fe, pero tenemos una unidad en términos de que defendemos valores morales muy similares, por no decir exactamente los mismos. Entonces seríamos muy tontos si no pusiéramos en común lo que tenemos en común y no actuáramos en consecuencia. En vez de estar peleando a ver si Calvino o Lutero o el Papa, eso que se quede para la discusión de los pastores, de los curas, de los teólogos y del templo. Está muy bien que en el templo se hable sobre las diferencias de fe, porque para eso está el templo. Pero el cristiano no es alguien que ingresa en un templo y se prende un botón que dice modo encendido. Ahora soy un cristiano, pues estoy dentro del templo y después salgo del templo y me apago como... No, no, no. Se supone que uno sigue siendo cristiano adentro y afuera. Y ahora, y afuera del templo no vas a seguir hablando sobre Lutero, sobre Calvino o sobre el Papa. Ahí afuera hay un mundo que uno tiene que enfrentar y que tiene cosas muy malas. Y enfrentarlo implica tener un compromiso de acercarse a los similares, no solamente a los idénticos. Agustín, yo soy una persona muy agradecida y no me gusta victimizarme en ningún sentido. Independientemente que he descubierto que lo que represento musicalmente, hay lugares o sectores de la industria musical donde no entro, no por el hecho de ser cristiano, sino por los puntos que toco en mis canciones. Pero nunca he tenido un discurso de menosprecio, sino más bien que a pesar de, sigo de pie. Sí. Si a pesar de, yo no voy a cambiar mi manera de pensar para ser aceptado. Ok, pero en tu experiencia investigativa, digamos, tú que has pagado el precio, que has hecho tu tarea, como se dice, para poder hablar con la autoridad que hablas de estos puntos, nunca te has encontrado con la prueba o con la muestra o con, digamos, sabe que aquí tengo el testimonio de que existen sectores de este pseudo progresismo que pretende descalificar el cristianismo en ciertos puntos, digamos, descalificar la Biblia para que no se vea como un argumento ya cuando pasen al elemento fe, ya que no tengan que usar términos científicos o ciencia, o descalificar figuras religiosas importantes o descalificar por sí la fe cristiana. ¿Te has encontrado en algún momento que los cristianos representan por sí un obstáculo para ciertas agendas o movimientos? Por supuesto. A ver, esta agenda tiene sus obstáculos en lo que se llama, digamos, en política o en ciencia política, cuerpos intermedios. ¿Qué son los cuerpos intermedios? Lo que está entre el Estado y el individuo. Yo soy un individuo en cuanto a que soy un ser singular, único e irrepetible. Por encima de mí hay un Estado que ordena qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Normaliza, decreta, baja legislación. Muy bien, pero entre yo y ese Estado hay una serie de instituciones
que a mí me protegen del totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Cuando el Estado invade la totalidad de tu existencia. Esas instituciones que me protegen del totalitarismo son, por ejemplo, la familia. ¿Por qué razón? Bueno, porque la familia se supone que debería estar sustraída en gran medida del orden estatal en, por ejemplo, escoger la educación de los hijos, en socializar al niño, sus tradiciones, sus creencias y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora eso obviamente está siendo atacado directamente, pero también entre esos cuerpos intermedios están las iglesias. Digo, uno va a la iglesia y escucha cosas que no escucha de los líderes políticos. Y las iglesias muchas veces han sido una piedra en el zapato para los líderes políticos. Por eso es que esta agenda va contra todo aquello, toda aquella institución que pueda proteger al individuo de la inmersión totalitaria del Estado en su vida. Si vos te quedaste sin familia, o si tu padre lo único que es una unidad casi esclava de producción económica, con la cual no hablas porque estás todo el día mirando Netflix, con la cual cuando cenás tampoco hablas porque encendés ahí nomás la televisión o estás con el celular, cuando no puedes coger la educación que quiere para vos, cuando no te puede transmitir sus valores porque ya no importan sus valores, porque el Estado no quiere esos valores, digo, bueno, vos estás en las manos de los políticos. Cuando vos no podés ir a la iglesia, pues y ahora fíjate qué curioso, que con la pandemia uno puede ir a los bares, uno puede ir a un montón de cosas en muchos países de nuestra región, pero a las iglesias no puede ir. Uno puede ir incluso a algunos espectáculos y a las iglesias no se puede ir. ¿Por qué razón? Bueno, porque ir a ver el fútbol no te va a proteger de ese estado. En cambio, ir a una iglesia probablemente sí lo haga. Entonces, yo creo que acá hay un ataque directo al cristianismo en esos términos, en que es una piedra en el zapato para un proyecto totalitario que es lo que se viene en marcha. Gracias, amigo. Quiero terminar con dos preguntas. Estoy luchando, perdón, con el no vencer la hora de pasarme del tiempo para poder salvar pero sí. Hay preguntas puntuales. Son más, pero lo voy a dejar en dos para luego comprometerte a que podamos hacer esto. Con gusto, claro. Mira, yo creo que existe un gran problema en cuanto a la literatura moderna que pueda edificar las mentes libres hoy en día. Está el caso de tu libro, el libro que hiciste junto a, sí. ¿cómo se llama? A Nicolás Márquez. Exacto. Este libro no es un libro que en todas las librerías de Argentina lo puedo conseguir. No representas mediáticamente un orgullo para poner como autor. Ok. Sí aparece, yo sé, online, lo pueden conseguir la gente, pero ¿qué libros todavía tú crees que a pesar de que le tiren manta encima o que lo escondan o que parezcan de no interés, qué libros tú puedes recomendar a la juventud sí. de hoy en día que puedan conseguir hoy en día? Mirá, te cuento que mi libro es un bestseller internacional que ha sido impreso en prácticamente casi todos los países de América Latina, como el tuyo también, por ejemplo, y también en Estados Unidos, y no obstante ello, las grandes editoriales no lo han querido imprimir. Te cuento, no porque no venda, al revés, hay un mercado enorme para ese libro, muchísimas personas lo piden y no se consigue fácilmente, como vos bien indicás, pero no lo quieren imprimir porque temen que, bueno, se les vengan estas minorías tolerantes, se les vengan encima, ¿no? Entonces prefieren evitarse todos los problemas con las feministas, con los izquierdistas, con los LGBT. Entonces, en efecto, no es fácil conseguir, en Amazon sí se consigue como ebook y en algunas librerías si tienen suerte también, pero en general, además, los propios empleados y la gente, digo, de estos colectivos, cuando se entera que el libro está en alguna librería, ¿sabes qué hacen? Van y los rompen. Entonces, vos ves ahí el libro, lo agarrás al libro, cuando lo vas a pagar, te encontrás con que adentro está todo roto. Entonces, esto es muy típico. Si esta gente pudiera quemar libros como se hizo en la Alemania nazi, créeme que lo harían. De hecho, lo han hecho. En Guadalajara, México, quemaron libros de psicólogos porque hablaban en términos que no agradaban al lobby LGBT y los incendiaron públicamente y están los videos en mi canal de YouTube que, dicho sea de paso, invito a la gente que se quede con ganas de saber más de esto, que hay un montón de material en mi canal de YouTube. Ahora, vos me consultás por otros libros, hay libros excelentes, por ejemplo, el de Pablo Muñoz Iturrieta, Pablo Muñoz, con Z, Iturrieta, se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, lo aborda todas estas problemáticas desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico.
nos muestra el sufrimiento, que es lo que nunca se muestra, el sufrimiento de las personas homosexuales y transexuales. Porque acá con la cuestión del orgullo, vos fíjate, ya no se habla más ni siquiera del SIDA, ya no se habla más del VIH, ya parece que en verdad ya esto se transformó en una gran fiesta, una fiesta orgiástica en la cual, bueno, hay que celebrar y la bandera multicolor y ser felices, cuando en verdad estas son gentes que sufren muchísimo y merecen nuestra ayuda y nuestro apoyo, obviamente, pero no en los términos de la instrumentalización política, que es lo que están haciendo con ellos. Esa es la diferencia entre el lobby LGBT y las personas que respetamos a los homosexuales, que no nos metemos en su intimidad, pero tampoco los queremos usar políticamente, ¿no? Otro libro importante para mí es La Revolución Sexual Global. La Revolución Sexual Global, de una socióloga alemana que se llama Gabriele, como Gabriela, pero Gabriele, con E al final, Kubi, K-U-B-Y, Kubi. Esta socióloga nos muestra cómo hay un nuevo orden mundial, un aparato de organizaciones internacionales que está detrás de todas estas agendas y cómo está funcionando el lobby, por ejemplo, a nivel de la ONU, cómo la ONU presiona a nuestros países para que bajen estas agendas y otros organismos más. Y en último lugar te diría, hay un libro que me gusta mucho de una española que se llama Alicia Rubio, que se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, que tiene mucho dato biológico para mostrar la diferencia entre hombres y mujeres y cómo hay una persecución política también. Gracias, amigo. Sé que no podré tratar todo lo que quiero tratar contigo en este momento, ya trataré de arreglar contigo otro momento y la intención por la cual hago esto es que yo como cantante, como artista, lo que estoy haciendo ahora mismo no es buscando favoritismo. De hecho, cuando un artista, alguien que hace música, se conecta con alguien como tú, hasta cierto punto está poniendo en riesgo su carrera artística en estos tiempos. Si hay algo que la gente no se da cuenta, hay gente que dice, oye, mira Redimido buscando tal sonido, tal otra cosa. Si yo pensara en mi carrera antes que mis principios, yo soy fiel a mis valores antes que a mi propio trabajo. Si yo buscara esa ventaja para mi carrera, ni siquiera trataría de conectarme contigo en estos días. Yo sé lo que eso representa, más sin embargo lo estoy haciendo por amor a los demás. Y dicho esto, dentro de los términos fobia, odio, condenación, injusticia, fundamentalismo, retrógrado, la intolerancia, que son algunos de los calificativos que se utilizan para descalificar a las personas con este tipo de postura, una postura libre, que se utiliza solamente para señalar y ver en las cosas que estamos en contra. Y con esto termino. ¿Qué tú pudieras plantear, Agustín, para despedirnos? ¿Cuáles son las cosas las cosas en las que tú y yo y muchos de los que están aquí estamos a favor, que en realidad muestran lo contrario, y el amor que tenemos por la sociedad, el amor que tenemos por yo creo que al estar en Occidente representamos una civilización envidiable. ¿Cómo le podemos decir a la gente, mira, a lo que estás a favor, que es muestra de tu amor al prójimo y muestra a la más hermosa civilización? Mira, yo creo que acá todos estamos a favor, por ejemplo, de la igualdad ante la ley. Es decir, creemos que las personas deben ser tratadas igual independientemente de sus características, de sus gustos, de sus orientaciones, de su fe, de su adscripción partidaria, ideológica, tiene que ser tratada igual por el Estado. Eso se llama igualdad ante la ley. En este sentido, es una concepción de igualdad muy distinta de la que tienen estos grupos. Estos grupos no quieren igualdad ante la ley, sino igualdad a través de la ley. Es decir, quieren poner al Estado no para tratarnos igual, sino para tratarnos diferentes con la excusa de que eso nos va a hacer iguales. Entonces, tenemos que tratar distinto a, digamos, por ejemplo, no sé, el transexual para hacerlo igual al heterosexual. Personas como nosotros decimos, no, la verdadera igualdad es la igualdad ante la ley, porque la igualdad a través de la ley termina mancillando la libertad individual. Nosotros, yo creo, todos nosotros, o muchos de los que estamos acá, estamos a favor de las libertades individuales, los derechos fundamentales, que ya lo hemos dicho antes, ¿cuáles son? Los que no implican una colisión de derechos de la otra persona. Yo no tengo la libertad de matarte a vos, yo no tengo la libertad de escupirte a vos, yo no tengo la libertad, digamos, de insultarte a vos siquiera. Yo no tengo la libertad de robarte a vos, porque eso que yo llamaría libertad iría en contra de tus derechos fundamentales, tu integridad física, tu vida, tu propiedad.
dentro de los derechos fundamentales está el de la propiedad. Quien no puede hacerse cargo y poseer los frutos de su trabajo es un esclavo. El esclavo se define como aquel que no puede gozar del fruto de su trabajo. Hoy estamos siendo todos esclavizados por estados que nos exprimen a impuestos. En Argentina estamos pagando alrededor de 7 meses por año de impuestos. O sea, yo trabajo 7 meses solamente para mantener a un estado de políticos corruptos que me traen más dolores de cabeza que otra cosa. Yo creo que todos los que estamos acá estamos a favor de la libertad individual y del derecho de poseer el fruto de nuestro trabajo. Y por supuesto estamos a favor de la vida. ¿Por qué estamos a favor de la vida? Porque sin vida el concepto de derecho no tiene ningún sentido. Todo esto que yo he dicho recién, el derecho a la libertad, a la integridad, a la igualdad ante la ley, el derecho a poseer el fruto de mi trabajo, un cadáver no tiene esos derechos. ¿Por qué? Porque un cadáver no es capaz de acción. Un cadáver no tiene vida, entonces no tiene derechos. Entonces decir yo estoy a favor de la libertad, pero no estoy a favor de la vida es una contradicción en sus términos. Porque quien no tiene vida no puede tener libertad. Quien no tiene vida humana, además, no puede tener libertad. Quien no tiene vida no puede tener bienes privados. Entonces, la vida es el fundamento de todo reclamo de derechos. Y lo más curioso es que nos ha hecho creer a nosotros que estar en contra de la vida es reivindicar derechos humanos. Hasta ese punto nos han llevado. Y por último, otro valor, y ya creo que puedo cerrar con 2 cosas más, que yo creo que son fundamentales de todos los que estamos acá. Estamos a favor de la familia, porque la familia es fundamental para mantener la vida, la libertad y la propiedad, que es lo que hemos hablado recién. Es fundamental, ¿por qué? Porque uno nace, su vida está dada en un seno familiar, o debería. ¿Por qué? Porque en una familia uno se socializa, uno estructura su psicología, uno recibe alimento, techo, ropa, es decir, el ser humano no es autosuficiente, no somos como un mosquito que apenas nacemos ya podemos volar e ir a picar a alguien para autoabastecernos. No, el ser humano durante muchos años necesita vivir de la familia. Y si no vive con una familia, ¿con quién pensás vos que vive? Con el Estado, con esas casas que el Estado organiza para mantenerte ahí rehén de los propios propósitos de los políticos. Entonces, la familia es fundamental. Y en última instancia, yo te diría también, estamos a favor de la libertad religiosa, que cada uno pueda realizarse espiritualmente sin las trabas del Estado, y esto entra dentro de las libertades fundamentales. Hoy la libertad religiosa prácticamente no existe y está en vías de extinción por la privatización absoluta y radical de nuestro sentimiento como personas de fe, que es lo que veníamos hablando recién. Hasta que nosotros no nos demos cuenta que creer en Dios no es algo malo, no es algo que tengamos que esconder, tenemos que tener orgullo de eso. Hasta que no entendamos eso, nos van a seguir manipulando y ganando en todas las batallas. Muchas gracias, Agustín. Nada más que agregar. Agradecerte por tu tiempo. Sé que está aquí, pero el chico a veces lo siento que está como si fuera peleando solo. Quiero que sepa que no estás peleando solo. Hay mucha gente creyendo y peleando de la misma manera. Yo sé que la batalla cultural no se encierra solamente en 2 o 3 puntos de lo que hemos tratado. Es mucho y ojalá y que Dios me dé la oportunidad de volver a compartir contigo. Estoy luchando con el interés de salvar este live. Cuando lo cierres te va a dar la opción de guardarlo. Perfecto. Procura, sí. Exacto. Te lo agradezco infinitamente. Gracias por pagar el precio, por seguir estudiando. A las personas que sigan a Agustín Laje en sus redes sociales, también aparte de seguirlo en sus redes sociales, o sea, yo lo recomiendo. Pueden ir a YouTube a ver sus videos, también pueden ver de qué manera pueden ayudar a que una persona que no está afiliada a ninguna ONG, porque no creo que existan ONGs interesadas en invertir dinero en tus pensamientos, en tus comisiones y en tu postura. Así que todo lo que estamos aquí conectados podemos colaborar para que nunca te falte un buen equipo, para que puedas comprar las cosas que necesitas para seguir peleando esta batalla que nos hace bien a todos nosotros. Yo aprovecho para darle gracias en ese sentido que bien los has marcado. Yo no recibo ningún dinero ni de ninguna iglesia, ni de ninguna empresa, ni de ninguna fundación. Son individuos que me ayudan por Patreon, así que gracias a ellos por su generosidad y gracias a vos porque vos has pagado o podés pagar un costo grande por esto, por defender tus ideas, tus valores, tus convicciones. Como vos lo has dicho, a mí no me llaman de ningún canal de la televisión, a mí no me llaman de ningún medio de comunicación, porque los periodistas ya me han dicho, no podemos hacerlo porque nos exponemos, a perder nuestro trabajo, o a que nos afecte en nuestro trabajo. Yo sé que vos estás expuesto a eso, y con toda la valentía has preferido ser,
fiel a tus ideas y a tus valores, y yo realmente le estoy sumamente agradecido, porque en tiempos en los cuales nadie se anima a hacer cosas, vos sí que las estás haciendo. Así que gracias por este diálogo. Gracias a ti, un abrazo y a toda la gente que se conectaron. Este viernes estaré con tu amiga Mamela, estaremos tratando un caso muy especial de una amiga que tenemos en Cuba, que por su libertad de expresión y dar su punto de vista, que no puedo desarrollar ahora, va a ir a juicio. Es un artista que va a ir a juicio simple y llanamente por repostear algo en Facebook, y un activista del lobby LGBT, el señor Alberto Roque, la va a llevar a juicio por una supuesta injuria. Pero eso es un caso aparte, que sé que a ti te gusta opinar cuando tienes toda la investigación clara. Y muy bien, lo haré. Voy a cerrar con eso para que la gente entienda qué es lo que se está luchando. Así que un abrazo a Danay Suárez y fuerza. Hacia adelante. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.